Bien, entonces ya he explicado que por qué nosotros estudiamos la palabra de esta manera. No sabemos quién lo hizo, pero lo que sí sabemos es que encontramos en ella una gran bendición y por eso la estudiamos así. La enseñanza que corresponde esta semana es la enseñanza número 5 y lleva el título ¿Vivió Saraí o vivió Sara? Y yo quiero que ustedes tengan en mente y que le quede muy claro que no dice murió Sara. La palabra comienza diciendo y vivió Sara y fueron los días de la vida de Sara. Pero también dice que ella fue sepultada. Pero así no comienza el versículo. Y yo quiero que ustedes entiendan la importancia de eso, porque cuando en la palabra de Dios aparece algo que no cuadra, es porque o que pareciera no cuadrar, nos está trayendo un mensaje encripto, o sea, nos está trayendo un mensaje oculto, si se puede decir, y es una información profética. Recordemos, hermanos míos, que Sara es la esposa de Abraham. Sara es la esposa de Abraham y Sara representa la congregación, así como Abraham representa a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso Abraham recibe el título de Padre de la fe. O sea, el que nos entrega la fe. ¿Y quién nos entrega la fe? Nuestro Padre Celestial. Pero como Abraham lo está representando a él recibe, él recibe, si se puede decir, la posición de Dios, del Eterno, y Sara recibe la posición de la compañera de Dios. ¿Quién es la compañera de Dios? La congregación. La congregación o el ser humano que Dios está formando a su imagen y semejanza. Recordemos que así como a Adán le entregan una esposa, Dios hace lo mismo con él. Se hace una esposa para él. O sea, no dejó a Adán solo. Y Dios se crea a alguien. Él crea a alguien que está a la imagen y semejanza de él. Esto es algo, hermanos míos, que es bien difícil de entender, que es muy profundo, pero eso lo hizo el Creador. El Creador de todas las cosas está formando a un ser y lo está limpiando y creando o lo está formando para ser su compañera. Como les trato de explicar, es bien profundo explicar esto. Nosotros no podemos entender la mente de Dios, pero la Biblia me dice que el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Hashem. O sea, Dios, toda la historia de la Biblia, que encontramos que a Adán se le da una esposa, que se le consigue una esposa a Isaac, que a Jacob se le manda a buscar una esposa en la tierra de sus padres, nos está diciendo que Dios está buscando una esposa. Dicho por los labios de nuestro Santo Maestro, porque el Padre está buscando adoradores, está buscando una esposa. En el Sinaí lo que ocurre es un acto de matrimonio. De la misma manera que dos personas se comprometen para hacerse fiel cuando se casan, de servirse los unos a los otros.
En el Sinaí sucedió exactamente lo mismo, hermanos míos. No sucedió otra cosa. En el Sinaí Dios está entregando un pacto y le dice al pueblo, si ustedes guardan mi palabra, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi esposa y yo seré su esposo. ¿Por qué, hermanos míos? Por lo que les acabo de explicar hace un momento. El esposo trabaja para la esposa. El esposo es el que construye la casa. La mujer la administra. Dios construyó el universo y el hombre está encargado de administrarlo. Dios creó un muerto, que es la tierra, y puso un administrador, que es el hombre. De la misma manera que el hombre le construye la casa a la mujer, y quien manda en la casa es la mujer, quien la administra, vamos a decirlo de esa manera. Es exactamente lo mismo, hermanos míos. Por eso yo siempre les trato de explicar que la historia de la Biblia es una historia de amor. En la palabra de Dios vamos a encontrar estas frases. Con amor eterno te he amado. Es una historia de amor. Porque yo fui para ella un esposo. Lo encontramos en el libro de Oseas. Ya ella no será más mi mujer. Todo esto tenemos que entenderlo, hermanos míos. Es una historia de amor. Es Dios creando su Eva a través de su palabra. Y Sara, hermanos míos, representa esa congregación. De hecho, se dice que Sara restaura lo que Eva dañó. Por eso en la Biblia, y según el apóstol Pedro, las mujeres deben de ser imitadoras de Sara. Fíjense, hermanos míos, Pedro dice a las mujeres que deben de imitar a Sara. Cualquiera diría que debería de imitar a María. ¿Verdad que sí? Pero no dice así. Dice que deben de imitar a Sara. ¿Por qué? Porque Sara alcanzó un nivel espiritual superior al de María, aunque María fue el vaso o fue la madre de nuestro Santo Maestro. El nivel espiritual de Sara estaba por encima del de María. Y si tenemos una María o una Miriam, es porque teníamos una Sara. Se los voy a leer, hermanos míos, para que ustedes vean que Pedro utiliza a Sara como ejemplo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, dice: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea del externo, peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno y el de corazón en incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, fíjense, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Este versículo se debe de predicar en las iglesias católicas. En las iglesias católicas se dice que María es la madre, pero Pedro está diciendo que la madre de las mujeres es Sara. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Sara representa la mujer virtuosa. Fue Sara la que inspiró a Salomón a escribir ese famoso proverbio: mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Él se inspiró en Sara. Entonces, si Sara es la mujer perfecta, es la mujer ideal y la que hizo que la Shekinah se mantuviera en la tienda de Abraham durante todos los años de vida de Sara. Fíjense, la Shekinah se mantenía en la tienda no por la santidad de Abraham, aunque él era santo. ¿Sabe por qué se mantenía la Shekinah en la tienda de Sara? Perdón, en la tienda de Abraham, por la santidad de Sara. Por eso les estoy tratando de explicar, hermanos míos, que la mujer es la que administra el hogar. Por eso la palabra de Dios habla de que es la mujer la que edifica la casa, no el hombre. El trabajo del hombre es construirle la casa a la mujer. Y el trabajo de la mujer es administrarla. Y es la que edifica la casa, la que trae la gloria de Hashem a la casa es la mujer. De la misma manera que la congregación es la encargada de traer la gloria de Dios aquí. Nosotros somos los encargados, hermanos míos, de bajar la Shekinah del cielo. Somos nosotros, a nosotros se nos ha dado ese trabajo. Porque nosotros somos la congregación. Nosotros como congregación tenemos la responsabilidad de traer el mundo espiritual al plano físico. Por eso el Mesías dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. O sea, desciende tu gloria de allá arriba aquí, porque somos nosotros los que traemos. Estamos encargados de traer esa gloria de Hashem a nosotros. Asimismo como la mujer es la que está encargada de preparar el Shabbat. ¿Para qué? Para encender las luces. ¿Qué significa encender luces? Traer luz a la casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a prender un bombillo? No, que va a traer la predicación de la palabra. Por eso en el Shabbat se predica la palabra. Porque la congregación se prepara para recibir luz. La palabra es luz. Entonces, es la mujer la que edifica la casa. Es la congregación la que está supuesto a administrar este hogar, esta casa gigantesca que se llama el globo terráqueo. ¿Y cómo lo vamos a administrar, hermanos míos? Con el manual que Él nos entregó. Dios nos entregó la tierra, nos entregó un manual. Y nosotros como administradores debemos de seguir ese manual para que la tierra sea bien administrada. Cuando nosotros decidimos administrar la tierra sin el manual, empiezan los problemas. Entonces, ¿qué sucede? La gloria de Hashem se va. Porque no está su palabra, está la palabra de los hombres. Recuerden, la palabra de Dios había sido recibida por el pueblo de Israel, por lo tanto Dios mandó a hacer una tienda y habitaba en esa tienda. ¿Por qué? Porque ahí estaba su palabra. Cuando sacamos la palabra de Dios de nuestras vidas, entonces es como que si estuviésemos sacando a Dios de nuestras vidas. Hermanos míos, el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, es todo un caballero. Él no entra en un lugar que no lo invitan. Él nunca entra a la fuerza porque Él determinó que el hombre tuviese decisión propia. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, Él no la va a tumbar, Él no va a entrar a la fuerza, Él está esperando que le abras la puerta y Él entonces entra. Cuando lo invitas a tu mesa, comes con Él y Él contigo. Estamos entendiendo esto, ¿verdad que sí? Entonces, volvamos a Sara. Sara representa la congregación, así como Abraham representa al Padre. A Sara se le promete un hijo. Sara es estéril, está pasada de años
no puede tener hijos. Y Dios le dice que va a tener un hijo. Y ella se impresiona tanto que se ríe. Y es por eso que a ese hijo se le llama Isaac, que quiere decir sonrisa. Porque ella se rió, se sorprendió. Como yo, siendo una mujer tan vieja y mi esposo ya viejo, vamos a dar a luz un hijo. Pero así sucedió el milagro. Siendo vieja, siendo estéril, Dios hizo un milagro extraordinario en Sara porque la rejuveneció. Una vieja no puede tener leche en sus pechos. Y si ella iba a amamantar a su hijo, Dios tenía que hacer un milagro extraordinario. Sus senos estaban secos, hermanos míos. Dios le entregó vida de nuevo a Sara. Vamos a aprender un montón de cosas de aquí, de Sara. Yo quiero que ustedes entiendan esto. El milagro que Dios produce en Sara es superior al milagro que Dios produce en Miriam, en María. Pero vamos a seguir aprendiendo de esto. Entonces, a Sara se le promete un hijo. ¿Qué es lo que más quiere una mujer, hermanos míos, que ama a un hombre? Cuando una mujer ama tanto a un hombre, ¿por qué le quiere dar un hijo? Porque es la muestra de que te quiere. O sea, cuando una mujer le da un hijo a un hombre, le está mostrando que lo quiere. Mira, te quiero tanto que te voy a dar uno igualito a ti. Y esa es la mejor manera de demostrarlo. Cuando una mujer no ama a un hombre, no le quiere dar hijos. Cuando es una mujer interesada. Pero cuando la mujer ama al hombre, le da un hijo. Entonces, Sara le quiere dar un hijo a Abraham. Está tan enamorada de Abraham, lo quiere tanto, que ella quiere de alguna manera complacerlo. Y por eso va y comete, si se puede decir, el error de darle la sierva para que le dé un hijo a Abraham. Porque ella desea darle un hijo. Y entonces ya nosotros conocemos la historia que Dios interviene y le dice, no, Abraham, el hijo que vas a tener no es de la sierva, sino que va a tener un hijo de la libre, que es de Sara. Y ahí es donde viene la promesa de que Sara va a tener un hijo, que va a salir embarazada. Sara se ríe y se cumple la profecía. Dios le entrega un hijo a Sara. La rejuvenece, le abre la matriz y se produce un milagro extraordinario. Sara dio a luz. Miren, hermanos míos, el Midrash dice que cuando Sara dio a luz, muchas mujeres de todo el mundo que eran estériles dieron a luz. Fíjense el milagro tan extraordinario que se produce. Eso lo desconocemos nosotros porque nosotros desconocemos las enseñanzas orales que nosotros no tenemos. Pero el Midrash habla de eso. Las mujeres que eran estériles salieron embarazadas. Por eso dice el Tanakh, aquí la palabra de Dios dice que ella dijo, y se reirán juntamente conmigo. ¿Quiénes se van a reír juntamente con ella? Todas esas mujeres estériles que salieron embarazadas. Entonces, Dios le entrega un hijo a Sara. Y nosotros vamos a estudiar hoy la muerte de Sara. En la palabra de Dios, en lo que nosotros tenemos como el Tanakh o Antiguo Testamento, no dice la razón por la cual murió Sara. No explica, no lo dice. Pero lo que sí vemos es que inmediatamente después que Abraham va a ofrecer a su hijo, el capítulo que sigue habla de la muerte de Sara. Ubiquémonos, hermanos, ubiquémonos aquí en el Tanakh.
En el capítulo 22 encontramos ¿qué cosa? Que Dios ordena a Abraham a sacrificar a Isaac. El capítulo 22 habla de que Abraham e Isaac van a sacrificar a su hijo. Y el capítulo 23, y termina, ¿verdad? Y termina el capítulo 22 con una promesa maravillosa cuando dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste la voz o mi voz. Y dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron junto a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano y Uz a tu primogénito Buz hermano de Quemel parte de Harán. Y allí nosotros podemos darnos cuenta que no habla absolutamente más nada de qué acontece con Sara. Pero en el capítulo 23 comienza diciendo, y fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat-Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. No explica, hermanos míos, de qué murió Sara. Encontramos el capítulo 22 que él va a ofrecer a Isaac como sacrificio. Él regresa del sacrificio. Nosotros sabemos la historia. Dios no permite que Isaac muera. Y el capítulo 23 comienza hablando de la muerte de Sarai. Ahora, ¿dónde encontramos la razón por la cual muere Sara? En el Midrash. En lo que se conoce como las enseñanzas orales. ¿Por qué muere Sara? Porque Sara se entera, hay alguien que le trae la noticia a Sara de que el hijo de ella va a ser sacrificado. Por eso yo quiero que ustedes entiendan por qué está escrita la Biblia de esta manera. ¿Por qué la Biblia no explica que Sara muere? ¿Por qué no explica que la razón por la cual Sara muere? Porque el que escribió este libro, hermanos míos, o los que escribieron este libro conocían las razones. Por eso lo colocan aquí, por eso ellos escriben el capítulo 23 con la muerte de Sara después del sacrificio de Isaac. Porque ellos tienen información que fue lo que produjo la muerte de Sara. Y lo que produjo la muerte de Sara es cuando ella se entera de que su esposo en obediencia va a sacrificar su único hijo. Ella como mujer, como madre, es muy normal que le produzca un dolor tan grande en su alma que ella muere instantáneamente. Sara muere de dolor, hermanos míos. El saber que su hijo va a ser sacrificado le produce a Sara muerte. ¿Y qué vamos a aprender nosotros de esto? Si nosotros tomamos en cuenta, como ya lo expliqué antes, que Sara representa la congregación perfecta, que Sara representa a la esposa de Dios, porque es la esposa de Abraham. Y si nosotros entendemos que la muerte de su hijo le produjo, o el saber que su hijo iba a ser sacrificado, le produjo un dolor tan grande que le quitó la vida a Sara. Fíjense lo que está pasando acá. El saber que su hijo va a ser sacrificado le produjo un dolor que le arrancó el alma del cuerpo. O sea, ella se fue, no lo soportó. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Que la muerte, el saber, solo el saber
que el hijo prometido a Abraham, que es la simiente bendita, el hijo prometido a Abraham, fue al Calvario o murió o tuvo que morir por los pecados de su pueblo. Eso debe, hermanos míos, producir muerte espiritual en nosotros, que somos la congregación. No hay una persona que no se conmueva, que usted ve que no reacciona, que usted ve que no, digamos, que no sufre absolutamente nada cuando se entera que el Mesías le tocó entregar la vida para que nosotros tuviésemos la oportunidad de vivir. Hay personas que usted les habla y hay personas que usted les explica que para que nosotros viviéramos, el justo tuvo que morir, y esas personas no reaccionan, se quedan tranquilos, como que si no es para ellos. Pero Sara no se quedó tranquila. En Sara, hermanos míos, se produjo un dolor tan grande que le produjo la muerte. La llevó a la muerte, le sacó el alma del cuerpo. Y cuando nosotros como congregación nos enteramos que el Padre aceptó o digamos permitió la muerte del Mesías para nuestra salvación, en nosotros debe de producirse la misma reacción de Sara. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de morir, hermanos, espiritualmente. Debemos de sentir arrepentimiento genuino en nuestras almas. Y así como a Sara se le arranca el alma del cuerpo, la vida que nosotros habíamos llevado hasta ese momento debe de salir de nuestro cuerpo y comenzar a ser una nueva criatura. Una persona que no reaccione al llamado del arrepentimiento por la muerte del justo no merece la vida. Así de sencillo. Una persona que no reaccione, que no se conmueva al entender que aquel que iba a traer el reino de los cielos a la tierra, le tocó entregar la vida para que nosotros cambiáramos, porque estábamos bajo pecado, porque estábamos violando la Torá. Esa persona sencillamente, hermanos míos, no merece la vida. Por eso el Maestro lo dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no entiendes que Dios tuvo que entregar la vida del justo para que tú vivieras, tú no mereces vivir. Si no te arrepientes de tu vida o la vida que llevas, tú no mereces vivir. Por eso las palabras de nuestro Maestro cuando dijo: el que no pierde su vida, no la hallará. El que no muere a su antigua vida, no la encontrará. El que no se arrepiente, hermanos míos. ¿Y sabe por qué se produce el arrepentimiento? Se produce cuando nos enteramos que el justo, que el que Dios había escogido para traer bendición a las naciones, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, entregó su vida, porque en el momento que Él aparece y tiene un llamado de arrepentimiento, su pueblo no se quiere arrepentir. Cuando el Mesías hace su aparición,
Él viene con un llamado claro: arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Su antecesor lo repite: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa generación del maestro y de Juan el Bautista consideraba de que no tenían por qué arrepentirse. Así lo consideraban ellos. Nosotros no tenemos de qué arrepentirnos, nosotros somos hijos de Abraham. No hay razones por las cuales yo tenga que dejar la religión que tengo. No hay razones por las cuales yo debo de aceptar las palabras de este hombre. No hay razones. ¿Y saben qué sucedió con esa generación? Se perdió la oportunidad de recibir la vida eterna. Se perdió la oportunidad de recibir la vida. Ellos estaban muertos y Dios venía a regresarles la vida a ellos y se perdieron la oportunidad. Y cada vez que una persona oye el mismo mensaje y rechaza al Mesías de la Torá, no al que predican allá afuera, el que predican allá afuera es otra cosa. El Mesías de la Torá, el que te dice: deja de violar los mandamientos, porque por violar los mandamientos me tocó entregar mi vida. Cuando tú rechazas a ese Mesías, estás actuando de la misma manera que aquellos que pensaban que no necesitaban arrepentimiento. Y a esas personas el maestro le dijo: si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, la muerte de Sara, al enterarse de que su hijo iba a ser sacrificado, representa la muerte de la congregación. Fíjense, Isaac regresó a la casa vivo. Nuestro maestro, hermanos, no pudo hacer lo mismo. Nuestro maestro sí fue sacrificado. Él tuvo la oportunidad de regresar a la casa con el Padre, de casarse con una mujer maravillosa, de tener descendencia. Nuestro maestro le tocó entregar su vida. No se pudo casar, no tuvo hijos. Por eso la Biblia dice que él fue cortado de la tierra de los vivientes. Y si eso no produce arrepentimiento en tu corazón, ¿qué puede producir arrepentimiento? ¿Qué te puede hacer cambiar? Si no logras entender que Él fue una ofrenda perfecta, un sacrificio perfecto, renunció a tener una familia, renunció a tener una esposa, renunció a la herencia que le correspondía. Hermanos míos, el Mesías, Yeshua, su majestad, era heredero del trono. Él legalmente le corresponde el trono de David. Y todo eso lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque había un pueblo que estaba hundido en el pecado y que necesitaba rescatarlo. Y por ese pueblo Él entregó su vida, entregó su reino, sus esperanzas, su sueño, todo lo entregó por nosotros. Y eso, hermanos, debe de producir arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Saben algo? Ciertamente el maestro no se casó. Él no tuvo la oportunidad. Isaac sí lo hizo. Isaac regresó, Abraham le buscó una esposa, se casó y tuvo hijos. Ciertamente el maestro no tuvo la oportunidad de regresar a nosotros y estar en medio de nosotros por mucho tiempo. Sin embargo, el Padre lo resucitó para mostrarnos que Él era el Mesías.
La resurrección de Cristo o de Yeshua, hermanos míos, era una confirmación que lo que Dios le había entregado a Israel era genuino. La resurrección de entre los muertos del Mesías, lo único que estaba haciendo era comprobando que Él era el Mesías, no otra cosa. La resurrección de entre los muertos del Mesías lo declara hijo de Dios, no el nacimiento, es la resurrección de entre los muertos. Cuando a Él le dijeron que si Él era el Hijo de Dios, que Él se podía bajar de la cruz, Él se quedó callado. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que iba a ser resucitado de entre los muertos y era la resurrección de entre los muertos la que iba a confirmar que Él era verdadero. O sea, que el que falleció un día por nuestros pecados, el que entregó su vida por nuestros pecados, Él era genuino, era el verdadero. ¿Y saben por qué? Porque murió, pero ciertamente el Padre no lo dejó allí. Lo retuvo para Él. Isaac pudo regresar, pudo casarse, tener hijos. El maestro no lo pudo hacer. Pero le tengo una buena noticia. Por ahora no lo ha podido hacer. Pero en su retorno, Él tendrá una esposa y tendrá hermanos y tendrá hijos. En su retorno, Él estará con los hijos que el Padre le dio. Por no tener hijos, el Padre le entregó hijos. Por haberse negado de tener una esposa, el Padre le va a entregar una esposa, que es la congregación. Y por haber rehusado al trono, el Padre le entregará un trono para que gobierne no solamente Israel, sino las naciones. De ese que te estoy hablando, un día entregó su vida por nosotros. Si Sara murió de dolor, cada uno de nosotros debemos de morir en el arrepentimiento genuino. Seguir las pisadas de Él, seguirlo a Él, seguir sus pisadas, seguir sus enseñanzas, para que seamos la compañera que Dios le da a Isaac después del sacrificio, después de haberse ofrecido como sacrificio. ¿Saben cuál fue el regalo que Dios le dio a Isaac después que regresó de la casa después que regresó del sacrificio o del sacrificio que iba a hacer? ¿Sabes cuál fue el regalo? Le buscó una esposa. Abraham mandó al siervo, pero el Espíritu del Eterno guió al siervo para traerle a Rebeca. Y con la muerte de Sara se va la Shekinah de la casa de Abraham, pero con el retorno, con la llegada de Rebeca, ¿sabes qué sucede? Se restaura todo lo que se había perdido con Sara. Hermanos míos, con nuestro pecado se aleja la presencia de Dios de nuestras vidas. Pero con nuestro arrepentimiento y nuestro retorno a Él, retomamos de vuelta toda la gloria que Hashem quiere entregarnos a nosotros. Shabbat Shalom, mis hermanos, Shabbat Shalom.